aquellos que no me conocen, yo soy Luciano Monquiero, soy, digamos, de Argentina, soy asesor de organismos internacionales como el Centro de Investigación en Cibercrimen y Ciberseguridad de la Universidad de Boston y soy cofundador del International Observatory of Computer Crime, también director de posgrado de especialización en cibercrimen y también director de diplomatura en seguridad de la información y cibercrimen. Actualmente asesoro de empresas y organismos y bueno, sin más, cualquier cosa que me quieran, que quieren comunicar, ahí está mi correo. Bueno, principalmente les quería venir a mencionar un poco el tema de esto de por qué está sucediendo hoy en día, principalmente en la red, en el ciberespacio, y obviamente está generando realidades que quizás hace un tiempo, antes de marzo, no la dimensionábamos con tanta claridad. Bueno, una de ellas es la hiperconexión. Claramente ha multiplicado las posibilidades de riesgo producto. Bueno, todos sabemos, nos hemos tenido que quedar en casa y eso ha generado claramente esa hiperconexión, estar mucho más conectados, trabajar más, hacia el teletrabajo, como la imagen, digamos, lo puede vislumbrar. Pero el problema o el riesgo principal no es la hiperconexión o trabajar desde casa, quizás esos son riesgos para la salud, quizás por el tema de adicciones a las tecnologías, pero principalmente el factor clave hoy de riesgo es la transferencia de datos e información, el resguardo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con la información que trabajamos, con la información que transferimos, con la información sensible de nuestras organizaciones principalmente, ¿no? Entonces son diferentes aspectos que obviamente un cibercriminal tiende a buscar, digamos, focalizar su apetencia u objetivo en la información, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que ahí puede obtener un rédito económico importante. Vamos a ver diferentes tipos de ciberataques, principalmente uno de ellos es el caso del phishing. Para aquellos que no conozcan, ¿qué sería un caso de phishing? Bueno, un caso de phishing es cuando se induce al error a la víctima, simulando ser una página, por ejemplo, oficial de un banco y en realidad no lo es. Se le solicita cierta información sensible que obviamente hace que el usuario exponga todos sus datos y el cibercriminal obtenga un rédito posterior haciendo de disposición de esos datos en el banco realmente a través de home banking. ¿Por qué? Porque ya tiene las credenciales, es decir, usuario y contraseña. Entonces, una vez que tiene esa posibilidad del ciberdelincuente, la víctima no tiene otra posibilidad de hacer más que una denuncia, poner en situación al banco de la situación. Ahora vamos a ver diferentes situaciones que se dan y que los bancos, tarjetas de crédito, están siendo vulnerables cada vez más. ¿Producto de qué? Volvemos al punto anterior de la hiperconexión existente. Entonces, vamos a ver algunos casos, principalmente algunas formas de engaño que generalmente se encuentran, ¿no? Principalmente veamos este caso. Esto es una tarjeta de Argentina, que también entiendo que ha estado en Costa Rica y Perú, más allá de Argentina. Es una tarjeta, digamos, internacional, se maneja con operadores internacionales de tarjetas como Visa, Mastercard, American Express, pero principalmente el foco ha sido Facebook. Todos tenemos Facebook, todos somos en su gran mayoría, digamos, tenemos un perfil asociado a Facebook y obviamente nos enteramos de estas noticias de publicidad que vienen de organismos como un banco o una tarjeta. Pero lo principal es el captador de atención ahí es, digamos, la imagen, ¿no? Me está diciendo que es una marca conocida y ya me está entrando por los ojos que estoy asociando a que es legítimo ese dato que es el impacto de la imagen, ¿no? Pero lo que yo no estoy viendo como usuario son diferentes
aspectos que llevan a inducir el error, digamos, a la víctima y obviamente a caer en este tipo de trampa que hace el ciberdelincuente. Principalmente, ¿por qué? Porque si bien naranja sería la tarjeta de crédito, en este caso, que ha sido tomada como marca para ser utilizada con fines, digamos, fraudulentos, fíjense, cuando está marcado ahí, en la siguiente imagen les muestra que es no oficial dos puntos naranja. ¿Cuántos de nosotros seamos totalmente sinceros en decir, si nos fijamos en ese tipo de detalles, generalmente cuando vemos una publicidad, lo que vamos a ver directamente por el factor de atención que todo ser humano neurológicamente actúa, es directamente a este mensaje. Si tu tarjeta comienza con XX número, te bonificamos el último mes codo a codo. Entonces ya no me interesa, como yo ya vi naranja, ya lo asocio a algo legítimo, por ende nuestra mente considero que eso ya es real, es legítimo y el usuario no me va a hacer trampa. Eso es lo que entiende nuestra mente. Pero claramente el segundo factor de que me llevó a esa rapidez de esa asociación es decir, si mi tarjeta comienza con un número, tengo un beneficio. ¿Por qué? Porque la mente y el ser humano tiende a decir, bueno, si logro algún beneficio, algo gratis, algún premio, obviamente para mí va a ser beneficioso, claramente. Pero obviamente ahí está la trampa de estos ciberdelincuentes que se aprovechan claramente de esta situación de los usuarios. Y otro de los puntos a tener a considerar es que la página web, o sea, el dominio de la página web, en este caso sería naranja.com. Pero fíjense que acá sería naranjacodoacodo.com. Es decir, que han utilizado la palabra naranja como un llamador que asocia algo legítimo, pero el usuario ya interpreta que eso es real, pero en realidad no sabe que la página real es naranja.com y no naranjacodoacodo. Obviamente que ese sitio es simulado y es realizado por un ciberdelincuente o una organización de ciberdelincuentes con la finalidad de captar la atención y obtener los datos sensibles. Vamos a ir a ver a otra situación que puede llegar a dar un poquito más de claridad todavía. Si se fijan en el caso anterior, teníamos el mismo signo naranja, pero abajo de la N decía naranja, en el mismo logo. Bueno, acá no lo tenemos, con lo cual, pero sí nuestra mente está asociando ese símbolo con una marca. Es decir, en el caso que veamos Nike u otro tipo de marca, ya nuestra mente por defecto entiende que eso es legítimo, ¿sí? Entonces son formas, digamos, de llevar e inducir al error a la víctima. Obviamente, este es otro elemento a considerar que es falso y que lleva al usuario a poner su DNI o correo y la clave. Obviamente, toda esa información nos lleva a ¿qué? A perder como usuarios la posibilidad de poder disponer luego de nuestra cuenta porque ya la tiene en manos un ciberdelincuente. ¿Cómo detectamos el engaño en otro de los casos? Bueno, este es otro caso de un banco, por ejemplo, en donde nos envía un correo y nos dice que hay que hacer una verificación necesaria, que esto es urgente, que ha habido un problema técnico, que ha habido un error en los sistemas y debo actualizar sí o sí la información. Lo que hay que tener presente es que ningún banco nos va a pedir esa información, jamás. Sí debemos solicitar, en el caso que tengamos duda, ir a la página oficial del banco o en su defecto llamar telefónicamente al banco, a los números, digamos, que registran oficialmente. Pero nunca dar información solicitada a través de un correo, a través de un mensaje de texto, entre otros. ¿Por qué? Fíjense, los elementos a considerar acá falsos o no legítimos serían varios. Entre ellos, si se fijan, utilizan el mismo template del banco. Es decir, si yo veo a simple vista, estoy viendo la imagen de un banco, pero en realidad no es un banco. ¿Por qué? Veamos.
El sitio oficial del banco no es ese claramente, sino me está derivando a otro sitio falso para que yo, ¿qué haga como usuario? Coloque la información que ellos quieren que coloque y que claramente es comprometedora para mis datos personales. Es decir, mi DNI, mi nombre completo, mi dirección, la ciudad y particularmente, lo más importante, la tarjeta de crédito. Entonces, eso por un lado. Y segundo, si se fijan, nos dice bienvenido a. Eso es otro error que generalmente muestran estas páginas, estos templates, errores gramaticales o errores de ortografía que claramente hacen, digamos que si uno está un poco alerta se puede dar cuenta que es un sitio totalmente falso. Esas son situaciones que se pueden dar claramente. ¿Qué pasaría en las redes sociales? Generalmente todos nosotros somos partícipes, digamos, de las redes sociales, como bien decíamos anteriormente, por ejemplo, con Instagram, con Facebook, entre otros. En este caso, Instagram. ¿Qué pasa con Instagram? Principalmente, fíjense, tomamos el mismo ejemplo, el mismo banco e identificamos a, digamos, la cuenta real que nos dice. Dice Banco de Córdoba, ok, y con un tilde de verificación. Si nos fijamos abajo, dice Banco de Córdoba con acento en la O, con lo cual gramaticalmente entenderíamos que sería lo correcto. Pero si se fijan en la imagen, tenemos tres flechas en color rojo. ¿Por qué? Porque son falsas, pero quieren, digamos, llevar al usuario al error, claramente. ¿Cómo nos damos cuenta? Principalmente veamos algunos de los casos. Un segundo. Ahí tenemos. Una de ellas sería banco.d.córdoba. Fíjense abajo, Banco de Córdoba sin acento. O sea, principalmente utilizan los puntos, ¿sí? Para lograr que Instagram me permita crear un perfil falso. Si se ve ahí la diferencia. Segundo, utiliza una imagen real, obviamente, del banco para captar la atención del usuario. En el segundo caso, vemos que utiliza la misma imagen del original y la diferencia está en que utiliza no solamente puntos, sino también un número. Si ustedes dicen, abajo se fijan es Banco de Córdoba punto oficial, claramente es totalmente falso. Pero para poder crear esas cuentas necesitan buscar alternativas que el usuario interprete que son reales, pero no lo son. Por eso utilizan puntos, por eso utilizan números. ¿Sí? Y en ese caso, fíjense la diferencia. El real a mano derecha tiene Banco de Córdoba, ok, con el tilde azul, y Banco de Córdoba con un acento en la O. O sea, gramaticalmente estamos muy bien porque es real. En cambio, a la izquierda es totalmente falso, pero que tiene, casi le diría, la misma imagen que ustedes pueden observar con Bancor. ¿Sí? Entonces, a simple vista, el usuario que hace ve eso y dice, esto claramente es real. Pero luego, si está alertado, puede diferenciar esos detalles y decir, no, esto es completamente falso. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces con algunas otras características que vamos detectando en estas ciberamenazas que encontramos hoy por hoy. Vamos a mostrar un videíto académico, esto por favor, que es algo académico, se ha desarrollado con una finalidad 100% académica. Entonces, vamos a observar desde el lado izquierdo, es un programa que cualquier hacker puede acceder, digamos, y va a tomar las credenciales de un usuario que entra a Home Banking. ¿Sí? Ahí lo que está haciendo el usuario, está ingresando al Home Banking, está poniendo sus credenciales, ¿sí? Está poniendo ahora su clave. Mientras tanto, el ciberdelincuente del otro lado, hagamos de cuenta que está del otro lado de la pared, está obviamente obteniendo toda la información de nosotros, principalmente desde dónde nos estamos conectando,
principalmente el usuario, obviamente, la contraseña de acceso. Ahí, por ejemplo, ya tomó el usuario, nos dice Leonardo-Orona, y obviamente ya el usuario ingresó, está chequeando su saldo, su información, pero ya el usuario, ya el ciberdelincuente obtuvo la información, se ve usuario y clave de esa víctima, ¿no? Entonces, claramente, la víctima nunca se dio cuenta de que se estaban receptando todos sus datos desde otro lugar en el ciberespacio. Eso sería un ejemplo, digamos, que estaría mostrándose para entender un poco cómo se actúa con algo tan simple, ¿no? Que sería obtener las credenciales de home banking. Bien, eso por un lado. Cualquier duda o consulta que vaya surgiendo, por favor, la van haciendo por chat. Gracias. Bueno, otra de las características son las estafas del SEO o spoofing. Hay mucho hoy en día con el tema este de la hiperconexión. Hay muchas estafas que se están dando a organizaciones particularmente perdiendo mucho dinero. ¿Qué significa esto de perder mucho dinero? Cuando hablo de mucho dinero estamos hablando de, la verdad, sinceramente, mucho dinero en dólares. Me tocó participar en una investigación donde la víctima, organización, una empresa multinacional, sufrió una pérdida de $400.000, ¿sí?, en transacciones. ¿Y cómo se daría esto de la estafa del SEO o también utilizando técnicas de spoofing, ¿no? De spoofing ya vamos a decir el cómo. Principalmente lo que se hace es manipular al usuario con la finalidad de llevarlo o inducirlo siempre al error, ¿no? ¿Cómo lo hace? Siempre a través de un correo. Generalmente lo que pasa es que primero se estudia el objetivo. En este caso sería una organización, sería un usuario. En este caso que vamos a hablar ahora es una organización puntualmente. Y obviamente se estudió principalmente hacia dónde dirigir ese correo con la finalidad de decir, bueno, acá hay un archivo adjunto que está relacionado a una compra y venta de un producto y obviamente debo checar esa información. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una transacción y en este caso, si se observa, era de un banco, pero en realidad no lo era. En el caso de la estafa del SEO, es cuando una persona, que por ejemplo, hagamos de cuenta que es una empresa, es gerente de compras, está transaccionando cierta información para una operación comercial con un proveedor internacional y de repente en ese ida y vuelta de conversación, el vendedor le dice que la cuenta que originalmente, bueno, se estaba manejando para esa compra y venta, han tenido un problema, un error, así que lo van a cambiar a otro lugar, a otra cuenta en otro país. Con lo cual, si uno piensa lógicamente, puede pasar, sí, puede pasar, pero es algo medio raro que pase. Y si pasa, tenemos que decir, bueno, vamos a hacer un chequeo de esto, porque no vaya a ser que suceda algo o no. Entonces, en ese caso, podremos llamar a la persona telefónicamente o buscar otro mecanismo de comunicación para corroborar o confirmar ese tipo de acción, ¿no? Bueno, acá claramente no se chequea. Producto de ello hace que la operación, la transferencia, digamos, del comprador vaya direccionada a otra cuenta que no es la del legítimo proveedor, sino la del ciberdelincuente. En realidad, una mula que presta su cuenta y luego ese dinero se transfiere digamos, se transfiere a otra cuenta de otra mula y así hace el proceso, digamos, para no ser detectado. ¿Por qué? Porque van pasando de jurisdicción en jurisdicción, es decir, de país en país. ¿Cuál es la técnica puntual del espufeo que decíamos recién,
que sería la alteración de este correo particular. Siempre buscan la similitud del original, es decir, si yo ahora les pregunto a ustedes qué similitud hay de ese correo con el correo original debía decir mail to dos puntos comercio exterior @bancogalicia.com.ar. Pero en este caso puntual estamos viendo que hay un error y dice mail comercioexterior@bancogalicia.com.ar. Entonces el delincuente lo que está haciendo es inducir el error a la víctima. ¿Por qué? Porque ya si veo Banco Galicia, Banco Nación, Banco Nacional, Banco X, yo ya asocio que estoy hablando con esa persona legítima. Distinto es si yo hablo con un bancogalicia.com.ar y el arroba me dice @hotmail.com. Obviamente ahí voy a ser sospechoso totalmente y me voy a dar cuenta. Pero si yo tengo el arroba bancogalicia.com.ar, en lo anterior, en la mayoría de los casos el usuario nunca se pone en detalle a verificar quién lo envía. ¿Sí? Entonces esos son, digamos, los mecanismos que aprende, digamos, el ciberdelincuente para inducir aún más el error. ¿Qué pasó acá? Bueno, veamos. Se envió un correo, aparentemente de un banco originalmente, de un banco y con un template que se le dice que sería igual al del banco, con el mismo logo, etcétera, etcétera. Y fíjense hasta la perspicacia, o sea, hasta el detalle mínimo, del delincuente, que le ponen asunto, sería el quit, sería, digamos, la cuenta oficial ante la Administración Fiscal Nacional, y transferencia y liquidación y la fecha, que generalmente se envía de esa manera para poder identificar algún pago de alguna compra o alguna venta. Pero fíjense, hasta ese detalle el ciberdelincuente tuvo en consideración. Ahora veamos qué sucede en ese caso. Obviamente, como habíamos dicho al inicio, no tenía mail to dos puntos comercio exterior @bancogalicia.com.ar, sino solamente tenía mail. Eso claramente nos lleva a que algo está anormal, ¿sí? No es legítimo, es falso. Otro de los detalles que acá había era que me enviaba a través de un correo adjunto un PDF supuestamente que decía transferencia.swift.pdf.pdf. Díganme ustedes, por favor, si en algún punto han visto un archivo PDF que diga o sea, con todas estas extensiones, ¿no? .swift, .pdf, .pdf. Obviamente que algo raro hay acá, no solamente con el primer punto, sino con el segundo punto. Claramente eso nos lleva a decir que no tenemos que hacer clic para hacer la descarga en nuestra computadora. ¿Por qué? Porque vamos a ser víctimas seguramente de algún tipo de maniobra delictiva, que podría ser un ransomware, que podría ser un malware y que se nos conecte a nuestra computadora y va observando y va enviando remotamente información al ciberdelincuente hasta que se realice el siguiente paso. Bueno, hay un millón de situaciones que se pueden dar. Obviamente en este caso no era un PDF como así se muestra en pantalla, sino claramente era un malware, ¿sí? Que se incorporaba al correo, a la computadora, y claramente tenía la función de observar el sistema y recolectar información específica de datos bancarios, de clientes determinados, entre otras cosas. Bien, continuando con esto de las ciberamenazas, vamos a correr al tercer ciberamenaza que hoy lamentablemente se ha incrementado a pasos agigantados, le diría yo, producto claramente de esta hiperconexión, de que las organizaciones han tenido que actuar de manera inmediata, muchas de ellas sin la organización debida ni los planes
de contingencia ni política de seguridad que llevan a trabajar en forma, como se le llama en la jerga, rústica y obviamente no tener los elementos necesarios para proteger la información. Eso lleva a que tampoco esté concientizado el usuario y si el usuario no está concientizado, veíamos cómo fácilmente pueden hacer clic en un archivo adjunto y claramente llevarlos a un caso de ransomware. Pero ¿qué es esto del caso de ransomware, no? Bueno, el caso de ransomware sería otro caso similar que veíamos anteriormente, donde me envían un correo. En la mayoría de los casos es porque se descarga un archivo en adjunto, en este caso un PDF, se descarga y obviamente si no tenemos las medidas de seguridad correspondientes y esa computadora está conectada a toda la organización a través de la red, se va a ramificar en forma inmediata. Eso va a llevar a bloquear todos los accesos a los archivos y obviamente a los servidores en el caso que digamos, tenga el alcance y a su vez de los backups en su caso. Entonces, fíjense todo el año. Producto de que eso se bloquea, ¿qué va a pasar? Me va a pedir un rescate. ¿En qué moneda Bitcoin? Ahora yo le voy a decir algo. Veamos un caso particular. Voy a meter un video. Ahí les dice qué tipo de... Bueno, ahí está, se está mostrando el video. Principalmente estaba mostrando un poco de lo que es la ciberseguridad en este tipo de casos, ¿no? Pero volviendo al tema, es ¿qué nos piden? ¿Con qué juegan estos ciberdelincuentes? Principalmente con nuestra mente. De nuevo, yo siempre digo, hackeando una mente, digamos, es mucho más fácil que hackear un sistema. Entonces, hackeando al enemigo, hackeando la mente. Y esto es así, porque los casos que veníamos viendo, siempre estoy hackeando ¿qué? A la mente, al usuario. No estoy hackeando sistemas, ¿sí? Estoy llevando, induciéndolo al error. En este caso, voy a jugar con ¿qué? Con la presión psicológica del usuario. ¿Sí? Entonces yo lo manipulo de tal manera que él tenga un deadline de 12 horas. ¿Qué pasó principalmente en el caso de Argentina con Telecom? Un caso muy conocido a nivel región. Se habla que es uno de los casos de mayor incidencia a nivel región, LATAM, que ha tenido, digamos, el caso de Telecom. ¿Saben cuánto les pidieron los ciberdelincuentes para desbloquear, para pasar el password? Ellos le dijeron, al día 20 de julio, perdón, el día lunes 20 de julio, ustedes tienen que depositar en Bitcoin 7.5 millones de dólares. Y si no lo depositan el día lunes, al día martes van a tener que depositar el doble, o sea, 15 millones. Imagínense que nosotros no hemos hecho backup, si nosotros no tenemos política de seguridad, no tenemos plan de contingencia, no tenemos absolutamente nada en nuestra organización, simplemente llegó el COVID, nos organizamos como pudimos y nos fuimos a nuestras casas sin saber cómo configurar nuestro router, sin saber cómo conectarnos a la plataforma de la empresa, sin tener las mínimas medidas de seguridad correspondientes. Claramente, esa empresa, el ciclo de vida que tiene una empresa que ha sido víctima de un caso de ransomware son 6 meses. Si en ese momento no se pudo recuperar, no se recupera más. Pero otro de los datos más interesantes en todo este proceso es que el incremento de estos casos de ransomware ha sido exponencial y ha llevado que el promedio de días de inactividad de una empresa son 16 días. 16 días sin actividad. Es decir, que esa empresa que no tenía un plan de continuidad de la actividad
está totalmente parada y perdiendo dinero y mucho dinero. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, el promedio, fíjense ahí, habla de un Bitcoin a $9.529 y eso está, digamos, está desactualizado porque está en 10.000, $11.000 aproximadamente un Bitcoin. El promedio de pago en caso de ransomware de Bitcoin es de $180.000, 178 y monedas, $180.000, redondeemos, es el promedio que una organización debe pagar hoy para recuperar un password que le va a acceder a la información que el ciberdelincuente tenía en su poder, producto de bloqueo, pero eso que no le va a garantizar que en 6 meses ese ciberdelincuente le postee sus datos en algún sitio y que pueda ser obtenido por la competencia. ¿No? Aclaro. Algo muy interesante a considerar, ¿no? Bien. Siguiendo con este punto, bueno, en el caso de COVID, obviamente se aprovechan situaciones que el mundo en sí, en el ciberespacio, habla continuamente, y el COVID era el punto de inflexión de atracción y captador de información. Obviamente, ¿qué pasó? Tenemos un ransomware dirigido directamente a los hospitales. Imagínense qué puede pasar si está dirigido a los hospitales. Claramente puede pasar de lo peor, de bloqueo, sin backup y sin poder manejar todo el sistema, hasta que alguien pueda verse afectado en su salud, claramente. Como ha pasado en otros casos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos, donde, bueno, no estaban preparados y obviamente hay, por ejemplo, respiradores artificiales que en el COVID claramente se requieren y están conectados ¿a dónde? A la red, a Internet. Y obviamente eso produce realmente un gran riesgo si no está bien previsto. Bueno, seguimos con esto de los ciberataques, ya estamos en el cuarto, y el cuarto nos habla de la fuerza bruta o denegación de servicio, que también es otra manera de lograr estos ataques que generalmente uno parece de película, pero no es película, se da mucho en lo que es organizaciones, empresas y sobre todo, ¿saben qué? Estados. Hoy por hoy hay muchos estados que buscan no solamente hacer caer a sitios, generar, digamos, obtención de credenciales. ¿Por qué? Porque quieren obtener información última de lo que está sucediendo en algún territorio determinado. Entonces, eso hace a tener una alerta muy grande y que hoy está sucediendo con mayor, digamos, se está exhibiendo con mayor frecuencia. Obviamente, ahí vemos un sitio que todos pueden acceder para ver diferentes tipos de amenazas que van, o sea, parece película obviamente porque se ve en un mapa, nosotros estamos acostumbrados a observar desde un mapa, pero claramente esto a nivel de una organización, de un Estado, lo sufre cada vez más. O sea, se habla, por ejemplo, en Latinoamérica, se habla de billones de ataques recibidos en estos últimos 5 meses, billones de ataques, todavía no ha sido relevado ese dato objetivo, pero que las empresas están trabajando producto de los ataques a estados principalmente. ¿Sí? Bien. Otro de los ataques que quizás algunos los tomen con sorpresa con esta famosa cuarta revolución industrial, cuarta revolución digital y esto del 5G y de la quinta generación de las conexiones y del Internet de las cosas y de estar todo conectado, de que tengo mi teléfono, no solamente mi teléfono, sino también mi lavarropa, mi vehículo, todo conectado a Internet. La pregunta del millón es, ¿qué pasa al estar todos conectados a Internet? Pero lo principal de todo es qué están haciendo las fábricas de esos productos con la información de los usuarios y principalmente con la seguridad. Si se fijan, cuando uno compra una cámara web, ¿dónde va a almacenarse esa información? ¿Se preguntaron dónde están los servidores?
¿Dónde están los servidores? En la mayoría de los casos. En China, principalmente. Segundo, esa configuración por defecto, ¿la mayoría de los usuarios lo han modificado? Esa es la pregunta general que se hace. Y la mayoría de la respuesta es no. Entonces, ¿qué hace un ciberdelincuente? Va directamente al modelo, va directamente a la contraseña por defecto e ingresa. O en su defecto, busca en las redes aquellos que no tengan ningún tipo de configuración y medida de seguridad e ingresa directamente, como vamos a ver en un ejemplo. ¿Sí? Veamos, estos son ejemplos que a través de una plataforma se puede llegar a observar casas, ¿sí? Algunas industrias también que tienen por cuestiones de seguridad, pero que claramente pueden llevar a ser peligroso, ¿no? Si no está bien configurado. Pero fíjense en este caso, ¿qué pasó con este usuario? Una persona de un domicilio particular se olvidó de configurar su camarita porque obviamente la había comprado con una finalidad de chequear que se esté trabajando en su domicilio, producto de las refacciones que había pedido. Vemos que hay un albañil adentro, digamos, trabajando, y lo importante es que cualquier usuario en Internet podía acceder sin manipular el usuario y la contraseña, sin hacer absolutamente nada. Estaba abierto. Fíjense los riesgos, principalmente. El famoso Gran Hermano, esa historia muy, muy real de George Orwell de 1984, bueno, esto es real. El Gran Hermano existe y es uno de los detalles que como usuario no alertamos, no detectamos, pero que hay muchas personas viéndonos sin que sepamos. Bien, vamos al sexto ciberataque, la fuga de datos, fuga de información, interno o ex empleados o también usuarios, ¿por qué no? Perdón. Principalmente, ¿dónde están las fugas? En las contraseñas. La mayoría de las organizaciones, usuarios en general, no manejan un criterio para generar una buena contraseña. Producto de ello, el ciberdelincuente tiene una posibilidad muy fácil de acceder a las cuentas. Entonces nosotros después escuchamos y decimos, me hackearon la cuenta, pero no me hackearon la cuenta, yo le di servido a alguien una contraseña. En este caso se pueden fijar 1, 2, 3, 4, 5, 6, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto fue en el año 2013, eso quiero que observen bien. Pero veamos en el año 2020 qué sucede. Fin del 2019 para principio del 2020 se hizo un recorrido exactamente igual con un usuario. Se determinó que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1. O sea, el usuario no había aprendido absolutamente nada en 7 años. O sea, si retomamos esta evolución, hemos involucionado o no pasamos de hace 7 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es echar la culpa a me hackearon, es, che, yo puse la contraseña correcta, puse una mayúscula, puse una minúscula, puse un número, puse un carácter, puse una oración larga. No, directamente me acordé porque era más fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Ese es uno de los principales fugas que hoy principalmente se detectan. Segundo, las causas de la información también en una organización puede ser por empleos maliciosos, por empleos de falla de IT, negligencia de los empleados y ataques externos. El 90% de los errores es humano. Es decir, que la fuga de la información no viene porque atacaron el sistema, sino porque pasó por un usuario. Eso es muy importante considerar. Bueno, tenemos diferentes situaciones que se pueden dar, pero fíjense cuáles son los dispositivos, los elementos que generalmente un usuario comúnmente utiliza y que es posible o pasible de ser víctima
de una, digamos, de un ciberataque o una fuga de información. En este caso, pendrives, ¿sí? Smartphone, teléfonos inteligentes, laptop, ¿sí? Tenemos el correo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese doble factor de autenticación para que tener no solamente contraseña, sino también que me llegue un mensaje a mi celular para confirmar que yo estoy accediendo y soy el legítimo usuario de esa cuenta? Bueno, son diferentes detalles que obviamente el ciberdelincuente va estudiando a la víctima. Fijémonos otro caso interesante, la fuga de información. ¿Cuántos de nosotros sacamos fotos? ¿Cuántos de nosotros publicamos fotos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que esa foto tiene información que a un ciberdelincuente le provee para aprovecharse de esa situación? Que ponemos, me fui de vacaciones y me olvidé que mi casa queda sola. Entonces, obviamente, ¿qué hace el ciberdelincuente? Acto seguido, directo a la casa. Eso es una opción. La segunda opción es, bueno, pero ¿dónde está este muchacho? Bueno, está en tal lugar. ¿Cómo podemos saber? Bueno, hay información que las imágenes también me proveen. Y en ese caso, en algunos casos, ¿puede obtener el ciberdelincuente? Sí. Y es un elemento válido para saber qué está haciendo el objetivo en este caso. Sí, también. Porque puede saber cómo aprovechar para lograr de esa víctima obtener la información que desea, ¿no? Esto es muy importante. La imagen de la izquierda es en Irlanda, la imagen de la derecha en Buenos Aires, y los dos, a propósito, esto es algo académico, obviamente tiene una finalidad de mostrar que en la parte derecha superior podemos ver GPS, nos dice. O sea que ya lo podemos hacer una geolocalización de precisión desde donde se sacó esa imagen. Bien, y vamos llegando al último ciberataque, que es explotar puertas traseras, que esto generalmente es más estratégico y objetivo, pero que se está dando mucho también con las empresas principalmente, porque las empresas están focalizadas en cómo seguir este plan de continuidad de la actividad para obviamente poder, digamos, continuar con su actividad económica, comercial, pero están desde otro lugar, digamos, no observando algunos detalles. Fíjense en este caso, cómo a través de un simple video se puede generar toda una cuestión con la imagen o reputación de una empresa. Ahí le está diciendo que aparentemente Tesla había chocado a un robot en la calle. Eso lo había generado, obviamente, a propósito, otra persona que tenía cierta intención. ¿Sí? Ahora, si uno lo ve a simple vista, dice, bueno, esto es real, esto pasó, y es un Tesla, o sea, sin conductor, esto es un peligro para la sociedad. Entonces, ¿qué está generando ahí en nuestras mentes? Y está induciendo al error a nuestra mente. ¿No? Ahí está, ¿ves? El famoso accidente, supuesto accidente. Pero vamos a ver qué pasó. Esto es una empresa que Promobot se llama, que es una, obviamente había generado toda una publicidad engañosa de una empresa rusa con la finalidad de socavar la aceptación y confianza de los consumidores en automóviles. Esa sería la intención. Hay una competencia que buscaba que Tesla, digamos, bajara su nivel de aceptación, nivel, digamos, comercial. Obviamente, otro de los puntos era llamar la atención de Elon Musk y principalmente, fíjense, esto, contexto de que 3 de cada 4 estadounidenses, 3 de cada 4, tiene miedo en un vehículo autoconducido. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo puede llevar a esos movimientos laterales que se le llama de generar una situación para una empresa que a lo mejor está subiendo o posicionándose
claramente puede llevarla a caer en cuestiones de segundos por una cuestión de reputación, cosa que nunca existió. Fíjense, hay otro detalle interesante. No sé si conocen la plataforma TripAdvisor, que es para chequear información relacionada a restaurantes, a hoteles, entre otras cosas. Bien, hay un inglés, no sé si lo han podido ver, que él manipuló a TripAdvisor. Él logró, digamos, posicionar un restaurante que no existía de la posición 18.000 a la primera posición en 6 meses. Logrando que generar, obviamente, reputación de diferentes lugares falsos, recibir llamados en todo momento y decir, no, está ocupado, no hay lugar, está ocupado, no hay lugar. Eso generaba más, digamos, misterio, y el misterio llevaba a querer estar ahí, y eso llevó a que en 6 meses lograra estar en el puesto número 1 de restaurantes en Londres. Obviamente era todo falso. Posterior a esa situación tuvo que dar, digamos, a conocer su estrategia, y luego abrió, ¿sí? Lo abrió con tal finalidad. Obviamente que fue una experiencia, una situación experimental que quiso generar a nivel social, pero digo, fíjense cómo en una situación puede originarse todo un volumen de cuestiones que creemos que son reales, pero no lo son. La falta de concientización de los usuarios, como a modo de conclusión, lleva a entender un poco esto del fenómeno, ¿no? Y cada vez tenemos que estar más atentos o alertas a estas situaciones, porque ya no pensamos de forma tradicional, bueno, tengo que cruzar la calle y sí, tengo que chequear que no venga un auto y me atropelle. Bueno, en este caso pasa exactamente igual, porque manejamos ya dispositivos, y esos dispositivos tienen acceso otras personas. O sea que el ámbito de privacidad o el ámbito de chequeo, de control, de seguridad, ya no pasa por salir a la calle, ya pasa por estar dentro de mi casa y qué hago con mis dispositivos, ¿no? Y cómo resguardo mi información. Bueno, en este caso son algunos de los casos que venían mencionando, también el caso de Twitter, que obviamente engañaron a uno de los empleados y obtuvieron la información. Les llevó tiempo, pero sí lograron acceder. Bueno, algunos datos específicos, un poco de lo que está sucediendo en los primeros 3 meses del 2019. Esto, obviamente, si se fijan, sufrió Argentina en total más de 187 millones de intentos de ciberataque entre enero y marzo del 2020. América Latina y el Caribe, 3 millones de intentos de ataques solamente de virus y malware en los primeros 3 meses. Por eso yo les decía que todavía no se sabe a ciencia cierta, pero se habla de billones en relación a los ataques hasta agosto del 2020, y que va a continuar todo este proceso que nos queda de 2020. ¿Cuál es la cadena de riesgo más importante? Es el eslabón más débil, el ser humano, el usuario. Entonces, si nosotros tenemos la mejor organización, pero si nosotros no estamos capacitando a nuestros usuarios, no nos capacitamos nosotros como usuarios, claramente somos factibles de que, por más que tengamos el último celular y con la mejor tecnología y seguridad, vamos a ser pasibles de ser víctimas. Con esto simplemente menciono algunas tendencias. Va a haber phishing más sofisticado, va a haber, se va a incrementar, ya lo hemos visto en los últimos meses, más ransomware, ciberataque de Estado, lo que veníamos mencionando principalmente. Ciberataques a infraestructuras críticas también se está viendo con mayor frecuencia aún más. Bueno, IoT va a superar ampliamente todos los pronósticos, producto que, como decíamos, no hay falta de concientización de la seguridad, y los dispositivos claramente vienen por defecto. Ciberataques de dispositivos médicos es otro de los puntos de mayor, digamos, foco hoy en día y de peligro. A vendors que repercuten en empresas también, es decir, me da soporte
o me está dando seguridad o me está dando, proveyendo algún servicio una empresa. Esa empresa sufrió ataque, pero esa empresa también administra mis datos. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, ahí también hay otro foco más. ¿Qué hago yo como empresa para exigir a un proveedor de que también tenga algún método, perdón, estándar de seguridad mínimo para que mi información que va a tener en sus manos esté protegida? Por último, fake news va a haber muchísimo, ya lo hemos visto con campañas electorales y va a continuar aún más generándose con inteligencia artificial y machine learning. Y desde ya, muchas gracias por estar escuchándome. La verdad que ha sido un gusto y espero poder ver todas las preguntas. Y Samuel, por favor, eh, dejo con... Muchísimas gracias, Luciano. Excelente exposición, temas muy importantísimos para la fecha y de verdad de que estoy seguro de que nos ha sido de mucho provecho para todos los que estuvimos acá en la sala, en este webinar. A los que pues todavía están conectados acá, a los compañeros, les pedimos pues de que si tienen alguna pregunta, alguna duda, un comentario, de que por favor, en el espacio de chat nos hagan sus consultas para que nuestro experto Luciano nos pueda pues dar alguna comparecencia más, pues alguna aportación más sobre el tema de ciberseguridad. Pues mientras tanto queremos decirle de que tenemos disponible en nuestro sitio web el curso de cibercrimen que inicia este 7 de septiembre. Lo tenemos disponible con inscripción gratis. Cualquiera puede participar completamente gratis. Son 4 semanas. Está disponible. Dejaremos el link en la caja de chat acá para que ustedes puedan entrar y ser partícipes. Les aseguramos de que acá, como en la exposición de este webinar, será de mucho provecho, será de mucho beneficio para todos. Bueno, si no hay alguna pregunta, alguna inquietud por los acá participantes, quisiéramos dejarle nuevamente con Luciano para unas palabras de cierre. Aquí hay una pregunta, al parecer. Vamos a revisar. Edgar Vega Briceño dice que desde su perspectiva, ¿cuáles son los desafíos de sensibilización al usuario pensando en lo sofisticado de los nuevos ataques de phishing? Dice Luciano. Bueno, en ese caso yo le diría que hasta las mismas organizaciones o entidades financieras hoy por hoy no saben cómo encarar, lamentablemente, esta situación producto de todo nosotros hemos tenido un adelanto en tema de tecnología de 6 años, para que más o menos se pueda entender. Y eso ha llevado a que las organizaciones no estén preparadas y por ende hoy lo mejor que se puede hacer es concientizar. Hoy las organizaciones deberían estar, en el caso de phishing hablo, más comprometidas, y hablo particularmente de los bancos y entidades financieras, más comprometidas, y el Estado también debiera exigir mayor comunicación hacia los usuarios en cómo o de qué manera, digamos, comunicarse, de qué manera solicitar información, digamos, del banco y estar prevenidos y no dar datos sensibles que obviamente hagan caer como víctima, ¿no? Creo que eso es un compromiso que se requiere sine qua non, producto de que si no tenemos eso, más allá que se hagan cursos, más allá que se hagan, digamos, organizaciones, hagan este tipo de comunicación, no alcanza, porque la ciudadanía es todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos también una consulta por parte de Yester
Urquía. Dice de que fue víctima de un ataque por medio de PayPal. Dice de que se me reflejaban 2 transacciones de varias compras. En este caso, actuó de manera inmediata. Eso indica de que PayPal está bien preparada por los ciberataques. Que Sí, bueno, ahí Jester menciono de que PayPal, entre otras, están haciendo trabajos, digamos, internos, ¿sí? Para hacer detectar, digamos, las anomalías de los usuarios. Piensen ustedes que nosotros como usuarios tenemos patrones de conducta, es decir, generalmente hacemos compras en la esquina de mi casa o en un centro comercial o en algún lugar determinado y los montos van, digamos, manteniéndose en un cierto nivel de patrón de conducta. Ahora, cuando hay algún desnivel producto de un salto muy alto, por ejemplo, cuando hice una operación, no sé, si venía siendo de $1.000 y de repente hice $10.000, bueno, hay un salto importante y si lo hice en un lugar desconocido generalmente por el usuario, en el lugar donde generalmente acude, claramente son elementos que la organización chequea esas anomalías, detecta y si detecta y es algo anormal, claramente actúa como en el caso de Jester, que obviamente trata de prevenir que ese dinero salga para el ciberdelincuente. Así que está muy bien cómo ha actuado la empresa. muchísimas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta, eh, por favor, pues pueda hacerlo en este momento, aprovechando que tenemos disponible al experto. Y pues mientras tanto, queremos decirles de que tenemos la plataforma Seabat, seabat.com. Les dejamos el link en la caja de chat para que puedan ingresar y ver el curso. Este webinar apenas fue un pequeño introducción de lo que es el curso completo, el de investigación digital y el fenómeno del cibercrimen, que dará inicio este próximo 7 de septiembre, este próximo mes del 7 de septiembre, y 4 semanas la duración, completamente gratis. Pueden inscribirse, estará habilitado. Y bueno, si no hay más consulta, más... Perdón, Samuel, ahí Roberto está haciendo una. Ok, sí. ¿Cómo ves la situación en materia de APTS en Latinoamérica? Consulta Roberto Luciano. Bueno, Roberto, te comento que, digamos, están cada vez más, digamos, desarrolladas y a su vez van más directo a objetivos como organizaciones y obviamente con un fin determinado. ¿Por qué? Porque se mantienen en el tiempo, son más avanzadas y claramente tienen un fin económico o, digamos, un interés específico muy determinado. Es como si me dijeran, por ejemplo, el caso de spear phishing, o sea, hay otras técnicas, ¿no? Pero esto es mucho más avanzado. Y el nivel o la situación en Latinoamérica se desarrolla quizás no como Estados Unidos o como Europa o países, digamos, donde el producido de lo que se obtenga es mucho mayor por haber moneda más fuerte, pero no deja de que eso, digamos, esté latente como opción de los cibercriminales, ¿no? Pero te diría que es más ransomware hoy por hoy en la región, que APT sí es una opción más, pero ransomware está siendo, digamos, la carta número uno para ese tipo de objetivos, ¿no? Excelente. Muy bien, vamos a ver si tenemos más preguntas, más consultas. Bueno, más que todo las felicitaciones por parte de los presentes y bueno, están invitados todos, la verdad de que
todos los compañeros que estuvieron participando o los que no pueden pasar la voz de que tenemos disponible en nuestra plataforma SEABAT el curso de cibercrimen disponible, en donde pueden inscribirse completamente gratis. Y pues sin más, algunas palabras de despedida, Luciano, de tu parte. Bueno, la verdad agradecido porque lo estoy leyendo todos y muchas gracias por estar, por interesarse. Ahí lo estoy leyendo Juan, que hacía falta un webinar de este tipo. Bueno, qué bueno Juan y el resto de compartir esas opiniones, porque obviamente a uno que se encuentra, digamos, en esta temática, realmente, bueno, trata de llevar aún más a los usuarios, a aquellos interesados para que estén más alerta y también se capaciten. Creo que el curso va a ser muy bueno para que puedan entender diferentes factores que se dan dentro de un proceso de investigación. Así que bueno, los esperamos y agradecidos por su tiempo principalmente. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciano Munciero, que estuvo en la exposición del el tema tan importante, cibercrimen. Tenemos disponible, muchachos, para que puedan inscribirse. Ciberseguridad es un curso MOOC, 4 semanas. Tenemos abiertas las inscripciones y completamente gratis. Dará inicio el 7 de septiembre. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haber participado y nos miramos entonces en el curso. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a todos. Tengan un feliz día. Saludos. Muchas gracias.